En la cena, mi marido gritó, «Pídele perdón a mi hermana o vete de mi casa». Así que me levanté, me acerqué y dije una frase que destruyó 3 matrimonios, incluido el nuestro. En la cena, frente a 14 personas, mi marido golpeó la mesa con la mano y gritó, «Pídele perdón a mi hermana ahora mismo o vete de mi casa». La sala quedó en silencio absoluto. Mi tenedor se quedó suspendido en el aire. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Y en ese único instante, algo dentro de mí finalmente se rompió, no con ira, sino con claridad. Esta no era la primera vez que su hermana me humillaba, no era la primera vez que él me pedía que simplemente lo dejara pasar, pero era la primera vez que dejaba la elección tan clara: disculparme por algo que no hice o alejarme de la vida que había pasado años tratando de proteger. Así que en lugar de llorar, en lugar de suplicar, en lugar de encogerme como siempre había hecho, me levanté. Caminé alrededor de la mesa y dije una frase que expuso una mentira tan cuidadosamente oculta que destruyó 3 matrimonios, incluido el mío. Mi nombre es Emily Carter, y hasta esa noche en la cena, sinceramente creía que mi matrimonio era superable. No romántico, no apasionado, pero lo suficientemente sólido como para durar. Mark y yo llevábamos casados 7 años. Desde afuera, parecíamos una de esas parejas que la gente envidia en silencio. Una tranquila casa suburbana a las afueras de Sacramento. 2 carreras estables sin escándalos evidentes. Organizábamos las fiestas, llegábamos a tiempo, sonreíamos en las fotos. A Mark le gustaba describirnos como de poco drama. Lo que eso realmente significaba era que yo había aprendido a permanecer en silencio. Trabajaba como analista de cumplimiento, revisando contratos, declaraciones financieras y presentaciones regulatorias. Mi trabajo requería paciencia, atención al detalle y la capacidad para notar lo que otros pasaban por alto. Era buena en ello, muy buena. Me gustaba el orden, la claridad, la verdad escrita en blanco y negro. Mark trabajaba en desarrollo inmobiliario, un mundo impulsado por la ambición, las apariencias y el movimiento constante. Acuerdos, inversores, proyecciones de crecimiento. Todo en su vida se movía rápido, excepto las partes que realmente importaban. Al principio pensé que nos equilibrábamos. Yo lo mantenía con los pies en la tierra, él me daba energía. Pero con el tiempo, el equilibrio se convirtió en desequilibrio, tan gradual que no me di cuenta de que estaba sucediendo. Pequeñas cosas al principio. Las decisiones que solían ser conversaciones se convirtieron en anuncios. «Oh, ya les dije que iríamos». Pensé que esto era más fácil. «¿Confías en mí? ¿Verdad?». Cada vez que dudaba, Mark sonreía de esa manera tranquila y tranquilizadora que me hacía sentir irrazonable. «Estás pensando demasiado, Emily. ¿Por qué siempre complicas tanto las cosas? Simplemente relájate». Y como lo amaba y quería que nuestro matrimonio funcionara, lo hice. Me relajé. Dejé pasar las cosas. Me dije a mí misma que esto era normal. Esa fue la primera lección que aprendí sin darme cuenta. La paz en nuestro matrimonio siempre provenía de mi silencio. Luego estaba su familia, especialmente su hermana Rachel. Rachel era mayor que Mark, más ruidosa, más mordaz y siempre posicionada como la autoridad incuestionable en la sala. Se casó con alguien de dinero de siempre, y lo llevaba como armadura. Tenía opiniones sobre todo, especialmente sobre mí. En las reuniones familiares inclinaba la cabeza y sonreía dulcemente. «Así que, Emily, ¿sigues con ese trabajo de cumplimiento?». Decía ese trabajo como si hablara de un pasatiempo, no de una carrera. Yo respondía educadamente, «Sí, así es un campo que requiere precisión e integridad». Ella se reía. «Debe ser agradable tener algo tan estable, tan seguro». Todos se reían, incluido Mark. Si lo miraba esperando que al menos una vez interviniera, él me apretaba la rodilla debajo de la mesa. Una señal silente. «No ahora. No, mantén la paz». Y lo hacía.
Con los años, los comentarios dejaron de ser sutiles, se volvieron más agudos, más públicos, más seguros. Rachel me comparaba con otras mujeres, mujeres que aportaban más, mujeres que eran mejores parejas para hombres como Mark, y cada vez Mark elegía la misma respuesta. Ella es simplemente directa, no lo dice con esa intención, te lo estás tomando a pecho. Poco a poco empecé a dudar de mí misma. Quizás era demasiado sensible, quizás así era como bromeaban las familias, quizás el amor significaba compromiso, un compromiso sin fin. Para cuando nos sentamos en la cena, rodeados de 14 personas y una mesa elegantemente puesta, ya conocía mi papel: sonreír, verterse bien, no embarazar a Mark. Lo que no sabía es que Rachel había decidido que esta cena era el escenario perfecto, y que Mark, ya fuera consciente o no, estaba listo para dejar que ella se saliera con la suya. Porque algunas familias no necesitan villanos, solo necesitan a una persona dispuesta a permanecer en silencio el tiempo suficiente para que el sistema siga funcionando. Y esa noche, por primera vez, sentí que algo cambiaba. No era ira, no era miedo, era algo más frío: conciencia. La cena se suponía que era una celebración. Los padres de Mark renovaban sus votos: 40 años de matrimonio, 4 décadas de compromiso, familia y apoyarse unos a otros sin importar qué. Al menos eso decía la invitación. Su casa estaba impecable: manteles blancos, cándelas colocadas con precisión, platos que probablemente solo salían en ocasiones especiales. 14 de nosotros nos sentamos alrededor de la larga mesa del comedor, vestidos elegantemente, sonriendo con cortesía, desempeñando nuestros roles asignados. Tomé mi asiento junto a Mark, cruzando las manos en mi regazo, como siempre hacía. Rachel llegó la última, por supuesto. Entró en la habitación como si fuera la dueña del lugar. Cabello perfecto, sonrisa segura, un perfume caro que permanecía en el aire incluso después de que pasara. Su marido, David, la seguía un paso por detrás, silencioso y ya con aspecto incómodo. «Siento llegar tarde», anunció Rachel sin sonar arrepentida en absoluto. «El tráfico era horrible. Ya sabéis cómo es cuando realmente tienes lugares a los que ir». Me miró cuando lo dijo. La cena comenzó de manera agradable: cumplidos sobre la comida, conversaciones triviales, historias del pasado. El padre de Mark dio un discurso sobre la lealtad y el sacrificio, sobre elegir a tu pareja cada día, incluso cuando es difícil. Sentí una extraña opresión en el pecho al escucharlo hablar. Durante unos 20 minutos, todo estuvo en calma. Luego Rachel se reclinó en su silla, haciendo girar su copa de vino. «Bueno», dijo en voz alta, «Emily, sigues trabajando en cumplimiento, ¿verdad?» Asentí. «Sí», sonrió. «Vaya, 7 años y sigues en el mismo trabajo. Ese tipo de consistencia es rara». Esperé el remate. Mark permaneció en silencio. Rachel continuó. «Es que a veces me preocupo, ya sabes, por Mark conformándose, por si realmente está obteniendo la vida que merece». La mesa se quedó en silencio. Sentí que el calor subía a mi cara, pero mantuve mi voz firme. «Estoy feliz con mi carrera». «Oh, estoy segura de que lo estás. Algunas personas no necesitan mucho para sentirse realizadas». Unas pocas personas rieron nerviosamente. Miré a Mark. Estaba mirando su plato. Rachel se volvió hacia él. «¿Nunca te molesta? ¿Nunca quieres más que comodidad?» Esa palabra resonó pesadamente en el aire. Finalmente, Mark levantó la mirada. «Rachel», dijo, «no es el momento». Mitad advertencia, mitad cansancio. Ella levantó las manos. «Solo estoy teniendo una conversación honesta. ¿No es eso lo que hace la familia?» Luego me miró directamente. «Quiero decir, Emily, no te importa que sea honesta, ¿verdad?»
14 pares de ojos se volvieron hacia mí. Este era el momento en que normalmente me reía, el momento en que desviaba la atención, el momento en que salvaba a todos los demás de la incomodidad. Mi boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Antes de que pudiera hablar, Mark lo hizo. «Emily», dijo en voz baja, con tono tenso, «solo déjalo pasar». Algo dentro de mí se retorció. Rachel sonrió victoriosa. Y fue entonces cuando me di cuenta de que esta cena no era sobre una celebración en absoluto. Era una prueba. Y sin importar lo que dijera a continuación, yo ya era el problema. La sonrisa de Rachel se amplió, lenta y deliberadamente. La sonrisa de alguien que sabe que ya ha ganado. «No estoy tratando de ser cruel», dijo con ligereza. «Solo creo que la honestidad es importante, especialmente en las familias». Su marido se movió en su silla. «Rachel, quizá deberíamos...» Ella lo apartó con un gesto, sin siquiera mirarlo. «Relájate, David, solo estamos hablando». Sus ojos nunca se apartaron de los míos. «Entonces, Emily, ¿realmente crees que eres suficiente para mi hermano? Quiero decir, en términos de carrera, de ambición, de vida». La palabra suficiente me golpeó como una bofetada. Sentí mi pulso acelerarse, mis palmas húmedas contra la servilleta. Busqué en la mesa un salvavidas, cualquier señal de incomodidad, cualquier indicio de que alguien intervendría. Nadie lo hizo. Mark exhaló bruscamente y finalmente habló. «Vale, ya es suficiente». Pero su voz no estaba llena de enojo. Sonaba irritado, como si yo hubiera causado un inconveniente. Rachel inclinó su cabeza. «¿Qué? Estoy preocupada por ti». Mark se volvió hacia mí. «Emily, estás siendo demasiado sensible otra vez. Esto es vergonzoso». Lo miré fijamente. «No he dicho nada». «Ese es exactamente el problema», espetó. «Tu actitud, la forma en que te estás sentando, poniendo caras». «Mark, no lo estoy haciendo». «Basta», interrumpió. Alzó la voz. «Simplemente basta. Estás arruinando la noche». La habitación se sentía más pequeña, más caliente, como si las paredes se estuvieran cerrando. Rachel se cruzó los brazos, observando satisfecha. Mark habló de nuevo, más suave. «Creo que una disculpa aclararía el ambiente». Asintió, como si eso tuviera todo el sentido del mundo. Luego me miró y dijo las palabras que nunca olvidaré. «Emily, pídele perdón a mi hermana, ahora mismo, o vete de mi casa». Mi casa, la que mi salario ayudaba a pagar, la que yo limpiaba, la que había llamado hogar. 14 personas se quedaron heladas. Oí a alguien jadear en voz baja. No supe quién fue. Esperé que Mark lo suavizara, que dijera que no lo decía en serio, que se riera de ello. No lo hizo. «Di que lo sientes», repitió, «por tu tono, por tu falta de respeto». Sentí que algo dentro de mí se desprendió, como una cuerda que se rompe claramente. En ese momento lo entendí todo. No se trataba de los sentimientos de Rachel, no se trataba de la paz, se trataba de obediencia. «Discúlpate aunque seas inocente, o serás borrada». Mi corazón latía tan fuerte que dolía. Lo podía sentir en la garganta, en los oídos, en las yemas de los dedos. Lenta y deliberadamente empujé mi silla hacia atrás. El sonido al rasgar el suelo fue ensordecedor en el silencio. Mark frunció el ceño. «Siéntate». No lo hice. Los ojos de Rachel parpadearon con sorpresa. Me puse de pie. Mis piernas temblaban, pero me sostenían. «No voy a disculparme», dije en voz baja.
La cara de Mark se puso roja. Emily, no hagas esto. Pero yo ya me estaba moviendo. Me alejé de mi silla. Luego otro paso. Caminé alrededor de la mesa. Cada mirada siguiéndome. Cada respiración contenida. La sonrisa de Rachel finalmente desapareció. Y mientras me detenía frente a su asiento, me di cuenta de algo terrorífico y a la vez liberador. Pasara lo que pasara a continuación, mi matrimonio ya había terminado. Me detuve junto a la silla de Rachel. Podía sentir el calor de la habitación presionándome. 14 personas, 14 testigos, ningún lugar donde esconderse. Rachel me miró esperando algo pequeño, un arrebato emocional, lágrimas, quizá una disculpa débil de la que podría burlarse después. Mark ya estaba negando con la cabeza. Emily advirtió, no hagas esto peor. No levanté la voz, no grité, no la insulté. Simplemente dije, Rachel, la única razón por la que se te considera exitosa es porque mi marido ha estado cubriendo en secreto tus pérdidas financieras con nuestros bienes maritales, y tengo los registros. Silencio. No el tipo incómodo, el tipo que le roba el aire a una habitación. Rachel parpadeó. Una vez. Dos. ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? El color desapareció del rostro de Mark casi al instante. Eso es mentira, espetó. Está mintiendo. Me giré ligeramente, lo suficiente para mirarlo. No, dije con calma. No lo estoy. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Trabajo en cumplimiento. Audito documentos financieros para ganarme la vida. Y sé leer transferencias, cuentas fantasmas y fondos mal declarados. Y he estado documentando esto por más de un año. Rachel se levantó tan bruscamente que su silla casi se volcó. No sabes de lo que estás hablando, dijo con voz de repente aguda. Mark, dile que se calle. Pero Mark no la estaba mirando. Me estaba mirando a mí. ¿Revisaste mis cuentas? Preguntó en voz baja. ¿Me diste acceso? Respondí. Simplemente nunca pensaste que lo usaría. David empujó su silla hacia atrás. Lo sé, respondí. Por eso guardé los registros. Mark me miró como si estuviera viendo a una desconocida. Has destruido a esta familia, dijo. Sostuve su mirada. No, respondí con calma. Dejé de proteger una mentira. El matrimonio de Rachel se derrumbó en ese mismo instante. También lo hizo la imagen del hijo leal. Y también el mío, porque mientras estaba allí, rodeada de un silencio roto y verdades expuestas, comprendí algo con absoluta claridad. En el momento en que me negué a disculparme por algo que no hice, en el momento en que elegí la verdad por encima de la obediencia, todo lo que habían construido sobre el silencio estaba condenado a caer. Y nada, ni siquiera el amor, podría sobrevivir a lo que acababa de ser revelado. Nadie me detuvo cuando recogí mi abrigo. Esa parte me sorprendió. 14 personas permanecían sentadas, congeladas alrededor de la mesa, rodeadas de comida a medio comer y velas parpadeantes, como actores que hubieran olvidado sus líneas. La celebración había terminado. Cualquier versión de familia que hubieran estado fingiendo ser se había resquebrajado sin posibilidad de reparación. Mark me siguió al pasillo. Emily, dijo, bruscamente, agarrándome del brazo, no con fuerza, pero lo suficiente para dejar claro su punto. No puedes simplemente irte así. Aparté mi brazo. Puedo, dije, y lo estoy haciendo. Humillaste a mi hermana, espetó. Me humillaste a mí. Me volví para enfrentarlo. Tu hermana se humilló a sí misma, y tú dejaste que me pasara a mí durante años. Su mandíbula se tensó. No tenías que hacerlo delante de todos. Eso casi me hizo reír. Nunca iba a haber un lugar adecuado, dije en voz baja.
porque nunca quisiste que la verdad saliera a la luz. Abrió la boca y la volvió a cerrar. Detrás de nosotros las voces se alzaban. Rachel llorando, David exigiendo respuestas, los padres de Mark discutiendo en tonos bajos y llenos de pánico. El sonido me siguió como una ola mientras salía al aire fresco de la noche. Por primera vez esa noche, pude respirar. No fui muy lejos. Conduje hasta un pequeño hotel cerca de la autopista. Me registré en una habitación de paredes neutras y una colcha rígida y me senté en el borde de la cama durante mucho tiempo, mirando al vacío. Mi teléfono vibraba sin parar. Mark, Rachel, números de familiares desconocidos que nunca había guardado. No respondí a ninguno, porque por primera vez en años no estaba tratando de arreglar algo que nunca fue mi responsabilidad arreglar. A la mañana siguiente, llamé a un abogado. No con ira, no con pánico, con claridad. Le expliqué todo con calma. Las cuentas conjuntas, las transferencias, la documentación, las amenazas para forzar una disculpa. El abogado me escuchó y luego dijo algo que se me quedó grabado. Hizo lo correcto en documentarlo. Ahora deje que la ley haga su trabajo. Esa frase se sintió como un permiso. Cuando volví a la casa más tarde esa semana, Mark no estaba allí. Le estaba dando espacio a Rachel, o eso me escribió en un mensaje. Empaqué solo lo que era mío. Ropa, documentos personales, mi portátil, las cosas que importaban. No me llevé muebles, no me llevé fotos. Dejé en esa casa la versión de mí misma que había permanecido en silencio. Al final de la semana, el marido de Rachel se había mudado. Al final del mes, los investigadores financieros estaban haciendo preguntas. Y Mark seguía llamando. «Discúlpate», decía. «Solo di que lo sientes y podemos arreglar esto». Pero finalmente entendí algo que él nunca entendió. Una disculpa significaba rendición. Y yo había terminado de rendirme. El divorcio no ocurrió de la noche a la mañana. Nada que involucre desenredar una vida construida sobre el silencio lo hace. Mark contrató a un abogado en cuestión de días. Rachel también. De repente, las mismas personas que me habían visto ser humillada durante años me llamaban agresiva, vengativa y, mi favorita, dramática. Según ellos, yo había reaccionado demasiado. Según ellos, yo había destruido a la familia. El abogado de Mark afirmó que yo había invadido su privacidad. Rachel afirmó que yo había malinterpretado las transferencias. Sus padres sugirieron cuidadosamente que quizás había sido influenciada por el estrés, el resentimiento o la inseguridad. Fue fascinante lo rápido que la verdad se convirtió en un inconveniente. Mi abogada no se dejó impresionar. Expuso los hechos con calma, línea por línea. Cuentas conjuntas, transferencias no autorizadas, aprobaciones falsificadas, exposición financiera que me ponía en riesgo legal sin mi consentimiento. «Usted no causó esto», me dijo. «Usted lo descubrió». Esa distinción importaba. Mark intentó negociar en privado al principio. «Si retiras la documentación», dijo durante una llamada tensa, «podemos arreglar esto discretamente, sin investigaciones, sin un desastre público». «No», respondí. «He terminado de limpiar tus desastres». Eso fue cuando el tono cambió. Dejó de llamarme por mi nombre. Empezó a decir, «Ella está siendo poco razonable. Ella está tratando de arruinarme. Ella está poniendo a todos en nuestra contra». Nuestras, como si yo todavía fuera parte de su versión de la historia. El proceso legal duró meses. Revisiones financieras, entrevistas, solicitudes de documentación. El marido de Rachel cooperó completamente. Para cuando llegamos a la mediación, el panorama estaba claro. No solo había sido una esposa, había sido un amortiguador financiero, un escudo. Al juez no le importaban las dinámicas familiares ni los egos heridos, solo las pruebas. Y las pruebas no titubeaban. Cuando se finalizó el acuerdo, me fui con mis finanzas intactas y mi nombre limpio. Sin una victoria dramática, sin aplausos, solo el reconocimiento silencioso de que había tenido la razón al hablar. Mark parecía más pequeño ese día. No derrotado, solo expuesto.
Mientras firmábamos los papeles finales, se inclinó hacia mí y dijo en voz baja: «Podrías haberte disculpado». Lo miré durante un largo momento. «Y tú podrías haberme protegido». Ambos tomamos nuestras decisiones. Fuera del juzgado, sentí algo desconocido. Alivio. No porque había ganado, sino porque había sobrevivido a decir la verdad en una sala llena de personas que se beneficiaban de mi silencio. Y seguía de pie. No reconstruí mi vida de golpe. No hubo una transformación espectacular, ni felicidad instantánea. Solo mañanas tranquilas. Un pequeño apartamento con luz en la cocina y la desconocida sensación de no tener miedo de hablar. Durante mucho tiempo, pensé que la fuerza significaba resistencia, soportar la incomodidad por el bien de la paz. Estaba equivocada. La resistencia sin límites no es fuerza, es anulación. Después del divorcio, me mantuve en mi campo. No me escondí, no me encogí. Si acaso, me volví más aguda, más segura. Empecé a asesorar a mujeres más jóvenes en cumplimiento y ética financiera. Mujeres que me recordaban a quien solía ser, antes de aprender a dudar de mí misma. Rachel desapareció por completo de mi vida. Mark intentó contactarme una vez, meses después, con un mensaje que empezaba con «Espero que estés bien» y terminaba con «Las cosas no tenían que haber terminado así». Nunca respondí, porque no terminaron así. Terminaron en el momento en que me pidió que me disculpara por la falta de otra persona. Esto es lo que sé ahora. Si alguien te ama, no te pide que sacrifiques tu dignidad para proteger su comodidad. Si una familia exige tu silencio para funcionar, el silencio es el problema. Y si decir la verdad destruye algo, es que nunca estuvo construido para sobrevivirla. Levantarme me costó mi matrimonio, pero me devolvió mi voz, mi seguridad, mi futuro. Y ese intercambio lo haría de nuevo cada vez. No eres difícil por notar el daño. No eres desleal por negarte a mentir. Y nunca debes una disculpa por protegerte a ti misma. A veces, la frase más valiente no se dice en voz alta. Es simplemente no.